Hoy es el capítulo 12, primera parte del capítulo 12 del Deseado de toda la gente, es que tiene como título La tentación. Este es un capítulo extraordinario, está lleno de contenido. Yo esta mañana hablando con el Señor le decía, Señor, tú sabes, yo por mí le leería todo el capítulo porque línea tras línea tiene tanto contenido con el cual podríamos nosotros eh, identificarnos y no solo comprender muchas cosas de las que afrontó nuestro Señor Jesucristo en ese conflicto, el conflicto eterno por la restauración de la paz universal. Así que yo le invito, aunque yo tengo algunas líneas subrayadas y tomaremos algunas lecciones de allí, a que usted pueda, si no tiene el libro físico, buscar una versión digital y pueda leer todo el capítulo 12 del Deseado de todas las gentes, que es el capítulo que habla acerca de la tentación en el desierto, después de que Jesús ayunó los 40 días. Vamos a ir al texto base, ahí, que vamos a utilizar como base para esta primera parte de la meditación, y es el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Marcos 1, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Prácticamente estos dos versículos sintetizaron todo lo que fue la tentación. Aquí no están todos los detalles que sí aparecen con más claridad en el Evangelio de Mateo, pero está sintetizando lo que queremos mirar de pronto en esta primera parte. Dice que el Espíritu es el que impulsó a Jesús y allí en el desierto Satanás tienta a Jesús, estaba en medio de las fieras y por último encontramos que los ángeles le servían después de que afrontó la dura tentación que afrontó allí en el desierto. Dice allí el libro que después de que, y recordemos, ayer estábamos meditando acerca de ese momento especial en el que Jesús fue bautizado y toda la manifestación que ocurrió allí, el Espíritu Santo de que descendió como en forma de paloma, el cielo se abrió y una luz del cielo irradió sobre Jesús y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús sale del Jordán, tiene la oración, esa oración extraordinaria que meditamos ayer, orando por nosotros, orando por tratar de conquistar nuestros corazones, sacarnos de la incredulidad. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. No fue que Dios lo haya llevado para que el diablo lo tentara. Vamos a notar, no es que Dios te coloca en tentación. Dios conduce nuestra experiencia para que podamos tener intimidad, compañerismo con Él. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, llevarlo al desierto para que a través de la soledad del desierto pudiera tener un momento de compañerismo con Dios. Pero Satanás aprovecha los momentos de debilidad para atacarnos y para intentar destruirnos, que es lo que nos quiere mostrar el capítulo. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Dios está escogiendo en esta tierra, porque sabemos que Satanás nos está acechando, Él va a buscar el mejor lugar donde podamos afrontar los ataques de Satanás. No es que Dios nos lleve para que el Satanás nos ataque, no. Estamos en el mundo donde Él ha hecho su imperio y Él va a buscar siempre para destruirnos, para derribarnos. Pero Dios que conoce nuestra vida, nuestro corazón, va a buscar el medio o el momento en el cual aunque Satanás venga a atacarnos, podamos ser fortalecidos por él. Él no invitó la tentación, dice allí. No fue que Jesús se puso arriesgadamente en un lugar donde Satanás lo pudiera tentar. No, él no la invitó. Él fue a buscar a Dios allá en medio de la quietud, así como lo hacía Juan el Bautista. Recordemos que él buscó el desierto para que fuera su escuela y su santuario. El desierto, dice, fue el desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Se fue para meditar, no quería el bullicio de la gente, quería tener un encuentro con Dios. Dice allí, por el ayuno y la oración debía fortalecerse. Él fue a buscar la quietud para encontrarse con Dios y aquí hay algo importante, una lección para nosotros. Dice, a través del ayuno y la oración quería recibir fuerza. Y uno podría pensar, ¿y cómo dejando de comer iba a estar más fuerte si antes se podría debilitar? Pero ahorita vamos a mirar, tiene que ver con un asunto
de dominio propio, de controlar las pasiones que pueden destruirnos a nosotros. Y él quería que su mente estuviera libre, que no hubiera nada en su cuerpo que estuviera embotando sus decisiones, el desafío tremendo que estaba por afrontar. Allí a través del ayuno y la oración quería fortalecerse. Y eso más adelante lo va a decir Jesús. Hay luchas en esta tierra, mis apreciados, que no podemos vencer si no es con oración y ayuno. Jesús lo dijo cuando vino sus discípulos a contarle que habían enfrentado por allí un demonio. Él le dijo, es que hay espíritus, hay fuerzas malignas que no podemos contrarrestar si no es con oración y ayuno. Así que si estás afrontando una lucha muy fuerte, si estás afrontando un desafío, una tentación, una debilidad que sientes que no puedes vencer, pues sigamos el ejemplo de Jesús, busquemos la quietud, busquemos ese a solas con Dios y a través del ayuno y la oración podremos recibir fuerza para vencer la tentación más fuerte que podamos afrontar. Dice allí, Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Nosotros buscamos la soledad para encontrarnos con Dios, pero Satanás sabía, va a estar solo, no ha comido, pues voy a aprovechar ese momento de debilidad para atacar a Jesús. Y es lo mismo que va a intentar con nosotros. Va a intentar buscar el momento de mayor debilidad, de más flaqueza, para intentar derribarnos. Pero ahí en ese momento de quietud, de soledad, recordemos que el que estaba acompañando a Jesús era Dios, eran sus ángeles, también lo estaban para acompañarlo. Dice allí que el libro que después de intentar seducir al hombre, Satanás reclamó como suyo este planeta. Cuando hizo caer a Adán y Eva, él se posesionó de este mundo como el príncipe de este mundo. Claro, a través de todas las épocas, después de que había hecho caer a Adán y Eva, él había tenido el control de las mentes humanas y él se mofaba, se alardeaba de ser el príncipe y dueño y señor de este planeta. Eso nos lo dice allí el libro de Job, cuando Dios reunía a los seres del cielo, él se presentaba ya como representante de este mundo. Y él decía, pero es que en la tierra no hay nadie que te siga a ti, todos me sirven a mí. Ahí fue donde Job vino a ser un ejemplo y era un tipo de lo que iba a hacer Jesús por nosotros. Y estaba representando a alguien que sí obtendría victoria en esta tierra. Dice, declaró que el hombre lo había elegido a él como soberano suyo. Y él había dominado completa a los hombres. Así que Jesús tenía que venir a recuperar el reino del cual Satanás se había apoderado y había usurpado. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser libertados. Tengo una línea allí más abajo. Aunque Satanás había controlado este mundo y había dominado las mentes humanas, había esclavizado a los seres humanos por causa del pecado, hay una salida, había una ventana por la cual, o una puerta por la cual el hombre podía escapar. Y dice allí la línea, todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser libertados. ¿Cuál es esa ventana de escape? ¿Cuál es esa salida? Obviamente era a través de Cristo Jesús. Pero los seres humanos debemos tomar una decisión. La línea lo está diciendo claramente, todo el que desee liberación podrá ser librado. Es decir, todo este conflicto, a última instancia, se cierra a una decisión que el ser humano tome. Si el hombre decide, yo quiero seguir, estoy bien, me siento tranquilo con el mundo que Satanás ha construido y con los placeres que él me da y en la manera en que vivo, porque es que si no hay mal, si no hay todo esto que le da sabor a la vida, pues qué pereza. Bueno, si tú decides eso, es la decisión que tú estás tomando. Pero a la persona que esté cansado de la maldad de este mundo, de la, de la oscuridad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de todo lo que ha ocasionado el pecado, Dios dice, si tú quieres, si tú deseas, puedes ser libertado. Debes tomar una decisión. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Jesucristo, el general del cielo, descendería a esta tierra a vencer, a pelear de nuevo con Lucifer. Ya lo había hecho en el cielo, había habido batalla en el cielo, lo habíamos mencionado, guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles con el dragón. Pero Jesús viene ahora, se traslada al campo de batalla a esta tierra y ahora tenía que vencerlo como un ser humano. Venía a recuperar el reino que Satanás con engaños le había arrebatado a los seres humanos.
Veían los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. ¿Qué era lo que Jesús veía? En nosotros hay un poder, hay una tendencia que surgió después del pecado. Después de que Adán y Eva cometieron pecado, en nosotros hay una raíz de egoísmo y eso lo podemos ver en todo ser humano. Cuando el niño nace, que tú tratas de educarlo y enseñarle y decir, mira, tú tienes que ser un niño bueno, tienes que ser un niño de Dios, el niño tiene una tendencia que es al egoísmo. Es ese de que si tiene el juguetico y no lo quiere compartir, no, mío, y no lo quiero soltar. Jesús vio que en los hombres, dice, en los hombres la obra de un poder que resistía su autoridad. Y nosotros, dice la Biblia, somos hijos de ira, nacimos rebeldes, nacimos con una tendencia a rechazar a Dios. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y Eva y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión. Está aquí refiriéndose a lo que Satanás veía que había ocurrido con el pecado. Él consideró los sacrificios ofrecidos para Adán y Eva y en esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Satanás examinó a los hombres, se dio cuenta, después de que él sembró en los hombres esa semilla, creó una separación. El hombre ahora se ha vuelto resistente a Dios. El hombre, a través de lo que yo he logrado hacer, decía Lucifer, he logrado que se ponga en oposición y los puedo hacer fácilmente unir a la rebelión. Él consideró los sacrificios de Adán y Eva, dice, y en esta ceremonia discernía el símbolo. Cuando él vio allí en el Edén que Adán y Eva habían sacrificado un animal, que Dios les había colocado túnicas de pieles, él estaba discerniendo el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Él sabía, cuando Dios le dijo a la serpiente que habría enemistad entre él y la mujer y que vendría un hijo que le aplastaría la cabeza, él estaba proyectando al futuro y sabía que alguien vendría a intentar contrarrestar la influencia que él había hecho sobre los seres humanos. Y dice allí, así que se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios. ¿Qué fue lo que Satanás ha intentado a través de todas las épocas? Interceptar la comunión entre Dios y los hombres. Satanás había sido despojado del cielo, había sido arrojado del cielo, se le había dado muchas oportunidades y constantemente se rebeló. Pero cuando él ve la promesa que se le hizo al hombre, él dijo, quiere decir que el hombre tiene una oportunidad y la oportunidad es a través de ese cordero. Entonces yo voy a hacer lo posible para que el hombre sea separado de la comunión con el cordero, con el Hijo de Dios. Y a través de todas las épocas, mis apreciados, ese ha sido su plan, de que nosotros perdamos la comunión con Cristo, que nosotros nos apartemos de la comunión con Dios. Por eso el texto que hemos estado hablando es que conocer a Dios, conocer a Jesucristo es la vida eterna. Y lo que Satanás intenta es romper esa comunión con Jesús para que nosotros perdamos esa oportunidad. Dice allí, se dedicó a interceptar esta comunión, representó falsamente a Dios. Dice allí, así como los ritos que señalaban al Salvador, los hombres fueron inducidos a temer a Dios como un ser que se deleitaba en la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Se ha encargado de falsificar la imagen de Dios, de hacer ver a Dios como un Dios tirano, que todas las calamidades que están en el mundo, toda la ruina, toda la muerte, no es más que la ira de un Dios que está molesto porque han quebrantado la ley y entonces ahí están todos los castigos. Qué ironía, el que ha provocado todo el mal, la muerte, la desolación, el sufrimiento, el dolor del ser humano, viene a la tierra y dice, todo eso es la ira de un Dios que está enojado con ustedes, falsificando a Dios, falsificando su imagen, tratando de que el hombre vea a Dios con miedo, que se quiera esconder, que se quiera huir de un Dios que lo que viene es a buscar nuestra salvación, nuestra restauración. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Eso lo mencionábamos ayer. Eso fue lo que se encargó de hacer durante todos los años. Esa es la filosofía de los pueblos paganos. Creer que los sacrificios se hacían era para apagar la ira de un Dios que está molesto con nosotros. Y entonces lo ha traído hasta nuestros días. Incluso en el seno del cristianismo se llegó a enseñar
de que para poder calmar la ira de Dios, entonces tenías que pagar con indulgencias, tienes que subir de rodillas, hacer largas peregrinaciones. La gente, ya ahorita eso no lo vemos, pero en nuestro país, acá en Colombia, los primeros años que llegó el cristianismo católico a Colombia, las personas se laceraban, cogían con látigos y se golpeaban las espaldas para poder calmar la ira de Dios y para poder pedir la misericordia de Dios porque eran tan pecadores que tal vez Dios no los podría alcanzar. Qué imagen tan perversa que Satanás se encargó de colocar en los seres humanos. La gente atemorizada hoy en día también busca a Dios por el temor al castigo. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Todo ese engaño tremendo, todo eso lo suscitó el enemigo para poder separar a Dios o al hombre de Dios, porque Dios siempre ha estado allí. Así que dice aquí que al nacer Jesús, sabiendo que Dios había anunciado que vendría un Salvador, alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás, al nacer Jesús supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Él ya sabía, cuando nació ese bebé, él dijo, ya viene alguien que quiere arrebatarme aquí el reino que yo tengo, que él había conseguido con usurpación. Y dice allí que tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Y quiero detenerme aquí unos instantes. Tremendo lo que la revelación nos está diciendo. Satanás tembló el día en que se anunció el nacimiento de Jesús. ¿Qué podía hacerle un bebé? No podía hacer nada, era un bebé indefenso, estaba con pañales, lo pusieron allí en un pesebre. Pero él que conoce quién es Jesús, tenía miedo de ese bebé. Y yo quiero que empieces a entender quién es el Hijo de Dios, qué poder tiene el Hijo de Dios, que este ángel, que era un querubín con mucho poder, que tiene un ejército de ángeles también que le siguen, tembló de miedo al saber que había nacido en esta tierra ese bebé, el niño Jesús. Y eso ya nos tiene que arrojar en nuestra mente qué esperanza tenemos nosotros. Si este personaje tuvo miedo por un bebé, que tú ves a un bebé frágil, inocente, que es la manera en que nos lo muestran en la Navidad, ¿no? El 24 de diciembre, en la Navidad, el 25 hablan de que un bebé nació en un pesebre inocente, que no tenía de dónde poner su cabeza, le tocó allí en la paja que le daban a los animales. Pero aunque para el mundo, porque yo creo que es Satanás el que se ha encargado de mostrar a Jesús simplemente como un ser frágil, inocente, que no tiene, que antes necesita es de la misericordia de los seres humanos. Esa es la imagen que le ha mostrado al mundo para que la gente piense que es un Dios que no puede solucionar tus problemas. Ese día él estaba temblando de miedo de saber quién había venido a este planeta. Apreciado, ese que vino, el general del cielo, que se encarnó como un bebé, ese es nuestro Señor Jesucristo. Si le dio miedo a Satanás por un bebé, ¿qué poder tiene Él para ofrecerte en favor de tu restauración, tu salvación, el perdón de tus pecados y tu salvación? Es para que reflexionemos en quién es Jesucristo y qué puede hacer por nosotros. Jesús, que es nuestro Dios, no es un ser frágil, no es un ser que necesita nuestra misericordia y nuestra compasión. Al contrario, Él viene aquí a la tierra a pelear en carne humana, sí, pero a pelear con el respaldo de la divinidad y con todo el cielo. Dice allí, más adelante dice, la gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios era débilmente comprendido por los hombres, pero eran bien conocidos por Lucifer. Él sabía quién era el que venía, él sabía la gloria que puede recibir un ser mortal como nosotros al ponerse en comunión con Dios. Dice, puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Como él ya se vio desprovisto de la gloria del cielo y sabiendo toda la majestad, la armonía que se vivía en el cielo, la manera de vengarse de Jesús, la manera de vengarse de Dios es procurando hacer que nosotros participemos de esa caída. Ahora, miren lo que tengo aquí subrayado. ¿Cómo consigue eso? ¿Cómo hace que nosotros los seres humanos seamos también arrastrados con su influencia? Dice, esto lo lograría
induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y a poner sus afectos en las cosas terrenales. ¿Cómo es que Satanás consigue hoy en día que nosotros seamos desprovistos de la protección, de la salvación, de la comunión de ese ser poderoso que es nuestro Señor Jesucristo? Dice allí, primero, haciéndonos menospreciar las cosas celestiales. Entonces, nos hablan de Biblia, vamos a la iglesia, vamos a escuchar este mensaje, mira este devocional, y entonces la gente dice, ay, no quiero escuchar, no me interesa, no tengo tiempo, y dice, y a poner sus afectos en las cosas terrenales. Esa es la trampa. De esa manera logra apartar al hombre de Dios y lo hace súbdito de su reino. Mis apreciados, es importante para nosotros que entendamos. Si nosotros si menospreciamos las cosas espirituales, las cosas del cielo, las promesas que el Señor nos ha hecho y colocamos en primer lugar las cosas terrenales, estamos poniéndonos en terreno peligroso. Y mira, no estoy hablando simplemente a la gente que le da la espalda y no quiere saber nada de Dios. Yo sé que estoy hablando a muchos de nuestros hermanos que decimos caminar en la fe y la esperanza de la palabra de Dios. Pero si tú no ordenas tus prioridades y colocas por encima de las cosas espirituales los afectos terrenales, es la manera en la que Satanás consigue inducir en nosotros, consigue en nosotros de hacernos separar del plan de salvación. Con el simple hecho de que tú coloques por encima las cosas de este mundo que las cosas espirituales, ya te estás poniendo en terreno peligroso. Así que piensa en tu vida, reflexiona en tu experiencia espiritual. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Cada mañana el primer lugar se lo das a Dios. En tu trabajo el primer lugar se lo das a Dios. O primero está tu trabajo, primero está tu escuela, primero está tu carrera, primero está tu deporte, primero está tu hobby, primero está tu familia. Es la trampa del enemigo, poner nuestros afectos terrenales por encima de las cosas celestiales. Es para que reflexionemos, importante lección en la manera en que Satanás sigue actuando con los seres humanos hoy. Sigue diciendo allí que desde la infancia en Belén, Jesús fue constantemente asaltado por el enemigo. La imagen de Dios, dice, se manifestaba en Cristo y en los concilios de Satanás se había resuelto vencerlo. Eso es algo que nosotros no logramos ver y que nos está revelando este libro. Jesús, desde pequeño, desde un bebé, 12 años y toda su experiencia, dice allí que los concilios de Satanás se reunía con todos sus demonios para intentar por todos los medios hacer caer a Jesús. Qué cosa tan terrible, nosotros no logramos entender la batalla acérrima. 33 años y medio luchando contra todas las huestes del mal, afrontando semejantes desafíos como ser humano para podernos dar una oportunidad a nosotros. Tal vez nosotros llevamos solo 1, 2, 10 años de hacer parte de esta esperanza, de conocer el Evangelio, y muchas veces ya estamos agotados, cansados. ¿Cómo sería nuestro Señor Jesucristo? 33 años y medio afrontando no uno ni dos, sino todas las huestes del mal que querían derribarlo. Ningún ser humano había venido al mundo y había escapado del poder engañador. Todos habían sido sometidos a la esclavitud del pecado. Pero ahora había alguien que se le estaba saliendo de las manos a Lucifer y él empieza a salirse de control porque él se está viendo vencido por el poder, por la dependencia de Jesús con su Padre. Dice que en ocasión del bautismo del Salvador, que fue lo que miramos ayer, Satanás se hallaba entre los testigos. ¿Quién estaba allí presenciando a la orilla del Jordán el bautismo de Jesús? Satanás estaba presente. Él vio cómo se presentó, vio las palabras que pronunció Juan, vio el cielo abrirse, vio la luz que descendió del cielo y las palabras que se escucharon. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo lo estaba contemplando. Vio la gloria del Padre que descansaba, oyó la voz de Jehová. Y él, escuchando todo eso, al ver lo que se fue para el desierto, quiso utilizar esas mismas palabras para intentar derribar al Hijo de Dios. Y apreciados, es la misma manera en la que Satanás actúa hoy. Él sabe lo que nosotros estudiamos, Él sabe lo que nosotros meditamos en su palabra cuando vamos a la iglesia, los mensajes que escuchamos, y Él constantemente nos anda examinando, sabe lo que nosotros miramos. Él no puede entrar en nuestra mente, no puede entrar, pero Él está muy atento a lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, lo que fácilmente nos arrastra. Y mira que en esto hay
lo encontramos incluso, no sé si nosotros sabemos la manera en que funcionan las redes sociales y el Internet. Esto todo está programado para examinar nuestra manera de proceder. Algo así como el Facebook o como el YouTube. El YouTube está programado para que examine qué es lo que nosotros estamos mirando. Y entonces él sabe qué lugares visito, qué tipo de videos me gustan. Y el logaritmo con el cual está construido el programa identifica unos patrones de conducta en mi mente. Ah, a esta persona le gusta ver esto. Y entonces constantemente, cuando yo entro a las redes, empieza a mostrarme todo lo que a mí me gusta, porque yo ya he mostrado un patrón en mi conducta de qué es lo que me gusta ver. Y por eso me mantiene más esclavizado mirando más y más de esos videos o esas publicaciones que a mí me llaman la atención. Así mismo funciona Satanás, así mismo lo hace. Él sabe qué es lo que me gusta ver, qué es lo que me gusta escuchar, así que utiliza esos medios para colocarlos delante de mí y entramparme y mantenerme más esclavizado en el pecado. Y era lo que intentaba con Jesús. Él vio lo que le había pasado, lo que había escuchado y él estaba tratando de utilizar eso mismo para hacerlo caer allí en el desierto. Apreciados hermanos, esto es muy importante. Nosotros debemos cuidar las avenidas de nuestra alma. Nosotros constantemente, aunque Él no puede entrar en nuestra mente, muchas veces le revelamos cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él ve constantemente qué es lo que nosotros visitamos, qué es lo que vemos, cuáles son las palabras que salen de nuestros labios. Y si somos conscientes de una guerra espiritual, debemos cuidar seriamente las avenidas de nuestra alma, qué es lo que sale de nuestros labios, qué es lo que miran nuestros ojos. Seamos conscientes, hay alguien que nos está vigilando, que está buscando derribarnos y va a utilizar cualquier cosa, como dice por allí, lo que usted pueda decir puede ser utilizado en su contra. Y en este caso es una lucha espiritual, mis apreciados, que debemos ser conscientes. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Dios se había querido comunicar con nosotros por medio de Cristo. Antes lo hizo a través del ángel de Jehová, en la revelación que tuvo Moisés en el desierto, la zarza ardiente, el monte, el general que se encontró con Gedeón, con Josué, Jesús manifestándose en medio de su pueblo. Pero ahora se comunicaba directamente en Cristo. Dios vino a esta tierra, se hizo hombre para poder mostrarnos a Dios, a poder mostrar su amor, su carácter. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. ¿Qué se había propuesto Satanás? Hacer que el hombre pecara. Y entre más se revolcara en el pecado, hacer que Dios aborreciera a los seres humanos. Y eso es lo que él ha intentado. Él por eso se inventa cada vez más cosas, más vicios, más tentaciones, más trampas. Porque ¿qué es lo que quiere hacer él? Que entre el hombre, entre más el hombre esté revolcándose en el pecado, haga que haya más separación entre Dios y el hombre. Él quería eso, que Dios aborreciera a los seres humanos. ¿Para qué? Para podérselos acaparar él y hacer un reino, su imperio en esta tierra. Dice allí, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. ¿Cómo Dios rompió ese patrón que Satanás estaba planeando, enviando a su Hijo y aquí él mismo, entre los hombres, pudiera mostrar su misericordia, su amor para la raza humana? Qué infinito amor de nuestro Señor, que viene y se mete en el campo de batalla, que viene y toma nuestra naturaleza para poder desde nuestra naturaleza enfrentar otra vez a Satanás y poder vencerle. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Esto fue una guerra sin cuartel. O lo destruyo o él me destruye a mí, fue lo que él pensó. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles. Ustedes saben, hay un ejército de ángeles, pero él dijo, no, esto no se lo puedo dejar a otros. Tengo que yo mismo ir y enfrentarlo. Debía personalmente dirigir la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Esto, hermanos, es algo que nosotros no logramos dimensionar. Todos los cañones apuntando contra Jesucristo. En ese desierto, Satanás, durante toda su vida, ya lo vimos, pero en el desierto él quería hacerlo caer, completamente derribarlo, porque él necesitaba a toda costa no dejarse arrebatar el reino de esta tierra. Bendito el Señor, que se mantuvo fiel por amor a nosotros, porque tenía una esperanza. Él sabía
Yo necesito perseverar, necesito continuar, necesito mantenerme, porque yo sé que se va a salvar María, que se va a salvar Juan, que se va a salvar Pedro, que se va a salvar Carmen, que se va a salvar José, todos nosotros. Por eso se mantuvo en el campo de batalla. Mira lo que dice aquí esta línea. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Y por eso yo me tomé el tiempo para reflexionar en todas estas cosas, porque muchos pensamos, no dimensionamos este conflicto. Nosotros simplemente leemos la Biblia, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Satanás, no me hable de ese porque no me interesa, pero no dimensionamos, esto es una guerra tremenda que empezó en el cielo, lleva miles, tal vez no sé cuántos cientos de miles de años allá, y se trasladó aquí a la tierra y ya vamos 6000 años con ese conflicto aquí. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Y para ellos no, para ellos tiene poco interés. Y no sé si tal vez para alguno de los que me está escuchando lo que he estado hablando, y bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Le parezca que no tenga nada que ver. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esa misma batalla que lidió Jesús con Satanás es la misma que nosotros debemos lidiar todos los días. Por eso no podemos ser ajenos a este conflicto. Esto es una batalla espiritual. Nunca sale uno de las filas del mal, y esto se está refiriendo a ti y a mí, nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Por eso es importante analizar este tema. Por eso es importante saber la lucha espiritual. Por eso es importante saber que yo debo cuidar mis ojos, mis avenidas del alma. Porque no se trata simplemente de sentarme en la iglesia y lo que les he dicho siempre, jugar a la iglesita y cantar himnos y pensar, no, si yo desde que ore un ratico y desde que repase un poquito la lección para que el maestro de escuela sabática no me corche el sábado, con eso está todo bien. Oye, no seamos ingenuos. Esto es una lucha sin cuartel. Los ángeles no descansan, están buscando por todos los medios derribarnos a través de los problemas que tengo en casa, a través de lo que mis problemas en el trabajo, a través de las tentaciones en la universidad, en la escuela, con mis amigos, a través de las trampas que pone con lo que te coloca en las pantallas, a través de maneras muy sutiles, está intentando arrastrar nuestra mente, nuestra conciencia y ser derribados por el mal. Por esto no podemos dejar pasar por alto este conflicto. Esto es muy importante para nosotros. Dice, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Y por eso vamos a ir analizando cuáles fueron esas tentaciones que Jesús tuvo que afrontar. Hoy por lo menos vamos a alcanzar a tocar la primera, y por eso voy a saltar allí. Dice otra línea, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Esas fueron las tres tentaciones. El apetito, el amor al mundo y el amor a la ostentación que conduce a la presunción, o sea, la comodidad, el sentirme que todo lo tenga, que no me falte nada, que eso fue la tercera tentación, los poderes de la tierra, los reinos del mundo. Pero vamos a ir analizando uno por uno, el capítulo nos lo va a ir mostrando. Dice, estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva, que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Por eso es importante reflexionar en esto. Esas tres tentaciones, el apetito, el amor al mundo y el amor a la ostentación, son las tentaciones con las cuales derribó a Adán y Eva. Y apreciados, son las mismas tentaciones con las cuales nos derriba a nosotros hoy en día. Así que es importante que analicemos este mensaje y entendamos de qué manera venció Jesús y de qué manera podemos vencer nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Hacerle creer a los hombres, Dios es un Dios tirano. Hay una ley que no se puede guardar. ¿Para qué nos pone una ley que nosotros no podemos obedecer? Es injusto. Los seres humanos no la pueden guardar. Apreciados, y ese siempre ha sido el mismo engaño que hoy ha querido diseminar entre los seres humanos y entre nosotros. Y es cierto, humanamente, mis apreciados, con nuestra propia fuerza no podemos vencer. Seremos derribados vez tras vez por el enemigo. Pero Jesús lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Nuestra lucha no es con guardar los mandamientos y obedecer esa ley. Nuestra lucha es en permanecer en Jesús.
Si permaneces en mí y yo en vosotros, el que permanece en mí lleva mucho fruto, dijo Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero si tú estás intentando seguir una ley, seguir los requerimientos divinos, apartados de Jesús, o con una relación intermitente, como que un día sí y un día no, por eso es que el diablo fácilmente viene y nos da tres vueltas, nos pone a comer tierra en el piso y después le decimos a Dios, no, es que es injusto, tú nos estás poniendo a guardar algo que no se puede guardar, siguiendo las sugestiones del enemigo de Dios. Dice allí, estaba Adán rodeado de las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. Diariamente Adán se mantenía dependiendo de la comunión con Dios y de los ángeles. Es la misma experiencia que nosotros deberíamos tener. Dice, durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Es decir, Jesús no tomó una naturaleza en la condición en la que se encontraba Adán, que estaba en la presencia de Dios, que tenía comunión con los ángeles, que era un ser perfecto. No. Jesús tomó en sí la naturaleza de un hombre que ya arrastraba pérdida física, pérdida mental, pérdida de valor moral durante 4000 años que había el pecado gobernado sobre esta tierra, dominado a los seres humanos. Así que Jesús no viene aquí como un ser diferente, más exaltado, no. Él vino a afrontar las mismas debilidades, las mismas flaquezas nuestras. Él le dio hambre, le dio sed, le dio cansancio. Y bajo esa circunstancia fue que vino a enfrentar al enemigo. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Ah, no, pues que es Jesús. Él es Dios, pues cómo no. En cambio nosotros, es que Jesús no le ha tocado una tentación como la mía. Es que, a ver, ¿cuándo Jesús tuvo una tentación con la marihuana o con el vicio? No, a él no le tocó eso, podrían decir algunos hoy. Pero ahí es donde nosotros debemos entender la primera tentación. Si nosotros somos tentados hoy en día con todas las sugestiones que el diablo nos pone, recordemos lo que tuvo que afrontar Jesús, por lo menos poniendo ese ejemplo acerca del vicio. Jesús estuvo colgado en la cruz, con dolores tremendos en su cuerpo, calambres en sus piernas por la posición en la que le pusieron en la cruz. Y dice la Biblia que trataron de ponerle de un trapo mojado con hiel y bueno, un trapo mojado con una sustancia para que él pudiera adormecer, como un anestésico para que bajaran sus dolores, un estimulante. Y Jesús apenas lo probó, dijo, no, no, yo no quiero nada que me haga perder la conciencia mental. Eso es lo mismo que pasa hoy. Muchas gentes utilizan el licor, los vicios para querer olvidarse de los problemas que están pasando y con eso poder pasarlo a través de una borrachera y olvidarse de las circunstancias difíciles. Jesús podría haber pensado lo mismo. Me está doliendo, es una carga difícil la que estoy afrontando. Me están poniendo esta sustancia, la hiel mezclada allí con, olvidé la otra sustancia, le colocaron algo allí para que él pudiera adormecer, calmar su dolor, pero él decidió, no, no lo voy a hacer. No quiero permitir que nada me haga perder de vista el plan de salvación por el cual estoy muriendo en este momento. Jesús afrontó también nuestras luchas, también ha afrontado nuestras debilidades y venció por el poder del Padre. Dice, pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Todo lo que Jesús afrontó, Él caminó por esa senda y nos está diciendo, yo la recorrí, yo sé lo que es pasar por allí, yo te entiendo lo que estás pasando, te es difícil vencer ese vicio, yo lo sé porque yo sé lo que es pasar por esa senda. Pero yo quiero que me mires a mí, dice Jesús, contempla, mira lo que yo hice, mira la manera en que yo vencí para que tú también puedas vencer en la lucha contra el mal. Dice aquí, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Y nosotros debemos pensar, cuando referimos a apetito, no nos estamos refiriendo solo a comida. Apetito se refiere a todo lo que nos atrae, los deseos que nos atraen. Y si habláramos de apetito, pues estamos hablando de todo lo que influye en nuestros deseos. Y estaríamos hablando del asunto sexual, de la comida, de los placeres que atraen nuestra vida, que son apetitos que nos gusta porque traen alguna satisfacción. Esa tentación está cubriendo justamente, la base de esa tentación es esa. Y por eso leíamos hace un momento, eso es lo que Satanás ha intentado a través de nuestros apetitos derribar la comunión del hombre con Dios.
Y es donde tú debes reflexionar qué es lo que te trae mayor satisfacción, qué es lo que te trae placer, que incluso pueda separarte de Dios. Recuerdan que hace unos días yo les hablaba acerca del momento en el que me metí a ver una película por allá en un cine. Y claro, cuando tú ves una película que te causa emociones, que te causa éxtasis, entonces eso puede producir en ti un placer, una satisfacción, un gozo momentáneo. Pero el satisfacer ese apetito puede producir en ti que se rompa una relación con Dios. Rompe canales, esto es un asunto neuronal, él sabe cómo dominar nuestras pasiones, cómo dominar nuestra mente. Si él logra a través de los apetitos entrar a nuestra vida, ha roto el canal de comunicación con Dios, como les comentaba la otra vez que ocurrió conmigo. Estuve tan envuelto en esa satisfacción de ese momento que olvidé en un momento, perdí la conciencia del cielo, de Dios, de la salvación de Jesucristo. Apreciados, es lo mismo que ocurre hoy. Cuando nosotros cedemos a la tentación, por un momento de placer, por, por la prueba de un vicio, por los minutos o el tiempo que pueda pasar con una persona que no es mi esposa, que no es mi esposo, o con la satisfacción que tú tienes al tener relaciones premaritales antes de tu matrimonio con tu novio, con tu novia, estás cediendo a esa primera tentación. Es por satisfacer un apetito temporal y no sabes que a través de ese medio Satanás logró romper la comunión entre ti y Dios, el Padre. Por eso sigue a través de ese medio derribando las barreras que podrían protegernos de los ataques del enemigo. Dice que habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre. Y mira lo que está refiriéndose, hambre, se trata de necesidades nuestras, se trata de cosas que satisfacen algo qué rico es comer. Pero qué rico es comer después de 40 días de no haber comido. Si has tenido la oportunidad de pasar un día, una mañana de ayuno y después llegas y comes, oh, qué delicioso es la comida, no sabe, mejor dicho, a gloria. Pues Jesús fue tentado no solo de un día, 40 días. Satanás sabía, conociendo al ser humano, dice, son 40 días que no ha comido. Él debe tener mucha hambre. Así que lo vamos a tratar de derribar justamente con lo que él en este momento está necesitando. Mas él respondiendo dijo, escrito está. Ustedes saben la tentación, les dijo, si eres el Hijo de Dios, mira, hay unas piedras, conviértelas en pan, tú tienes hambre. Viene como un ángel e intenta a través de ese medio derribar a Jesús. Dice, después el tiempo, perdón, desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Apreciados, es lo que pasa hoy. Los placeres del mundo tienen un poder casi ilimitado con los seres humanos. Los tiene atrapados. Y solo voy a poner un pequeño ejemplo, sin meterme a cosas mucho más profundas. Pero qué placer, qué satisfacción trae a una persona pasar tiempo en una red social. Eso está estudiado psicológicamente. Por eso les hablaba hace un momento de los medios que utiliza la tecnología para atrapar nuestra mente, porque te trae satisfacción y puedes pasar 1, 10, 15 minutos, una hora mirando los muros, mirando las publicaciones, porque eso trae satisfacción, dice casi hasta un poder ilimitado. ¿Cuánto tiempo puede pasar que tomas el celular y lo sueltas y lo vuelves a tomar y lo sueltas y lo vuelves a tomar porque casi que se hace una necesidad? Esos son los medios que Satanás utiliza para dominar nuestras pasiones, para que sintamos un apetito desmedido por cosas que traen satisfacción. He escuchado por allí a una doctora, creo que es chilena, donde habla de la satisfacción que trae para un chico pasar horas pegado en un juego de video, que le bota una carga de dopamina en su mente que lo estimula mucho más que lo podría hacer una droga estimulante. Y dice ella, cómo nosotros como padres les entregamos en nuestras manos a nuestros hijos aparatos con los cuales ellos puedan estar esclavizados por causa de estos medios que les producen eso, estímulo, y les hace perder obviamente la conciencia de las cosas celestiales, como lo leímos hace un momento. Esa es la trampa del diablo, que perdamos de la conciencia de las cosas celestiales y nos apoyemos en los afectos terrenales.
Y Satanás es un experto en colocarnos cosas y cosas y cosas más que atrapen nuestra mente y nos impidan tener esa comunión con Dios. Mis apreciados, yo creo que vamos a dejar aquí y si es necesario, vamos a partir este capítulo en tres partes. Pero yo quiero que reflexionemos, entendamos que si Cristo recorrió esta senda, también nos puede dar la victoria a nosotros para vencer. Dice allí, y termino con esta línea, así los hombres se habían degradado y degenerado, como lo vemos hoy. El hombre está degenerado, degradado, esclavizado. He tenido que ver personalmente a personas que están tan sumidas en el vicio que por más de que quieran salir, no lo pueden hacer. Están tan atrapados con los vicios, con la pornografía, que por más que intentan, les es difícil salir. Dice allí, y por sí mismos no podían vencer. Pero aquí es donde viene la promesa. Cristo venció en favor del hombre, soportando las pruebas más severas. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Mis apreciados, Cristo venció. Cristo recorrió esa senda para decirnos, mira, confía en mí. Yo sé de manera personal lo que es afrontar la tentación, la prueba. Y yo te digo, y lo dice Jesús, yo te digo, en mi nombre puedes vencer. Por eso es importante, mis apreciados, acudamos a Jesús, clamemos por su poder, depositémonos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y en su poder podremos vencer todas las acechanzas del enemigo. Eso es un conflicto recio, mi apreciado, no podemos dejarlo pasar por alto. Es una lucha constante. Por eso yo les invito, mis apreciados, a que busquemos a Dios ahora con todas las fuerzas de nuestro corazón. Lo he repetido vez tras vez. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados de las potestades de las tinieblas. Que el Señor nos ayude, que nos resguarde, que entendamos que en Cristo, en el amado, somos más que vencedores, pero necesitamos depositarnos en Él cada día. Entendamos, el plan del enemigo es romper la comunión con Dios. ¿Cuál debe ser nuestro mayor esfuerzo? No es luchar con nuestra fuerza para vivir una vida recta. No, si tú intentas por ahí, te estás equivocando, vas a fracasar, te vas a sentir derrotado y vas a pensar que realmente esto no se puede hacer. Nuestra lucha, nuestra batalla es la batalla de la fe, en permanecer en comunión con Cristo. Si estamos bajo sus alas, si nos sometemos al poder divino, a Cristo Jesús, Él es el que va a pelear por nosotros y nos dará la victoria segura por su poder, por su gracia, por su misericordia.